De nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de Photoshop en la cual vamos a seguir hablando de ajustes de iluminación. En este caso vamos a tratar el ajuste de niveles, que sería este que tenemos aquí, niveles. Pertenece a la categoría de ajustes de iluminación, por eso está dentro de este cuadrado de Photoshop. Hemos visto brillo, contraste, ahora veremos niveles, tenemos curvas y exposición. El segundo bloque es el bloque que hace mención a temas de color, ajustes de tono y saturación, color de nuestra fotografía. Son todos estos ajustes que tenemos aquí, son fundamentales que los vayáis viendo poco a poco, entendiendo para qué sirve cada uno de ellos. Lo veremos en el siguiente módulo formativo y ahora nos vamos a centrar en niveles. Si brillo y contraste, incluso exposición, son capas de ajuste muy sencillas, cuando la veamos veréis que no tiene ninguna complicación. Niveles y curvas son las capas de ajuste que tienen un poco más de dificultad a la hora de entender exactamente cómo funcionan dentro de Photoshop. Bueno, vamos a ver en detalle cómo se usan cada una de ellas y veréis que no tiene ninguna complicación si entendéis los conceptos generales en cuanto a iluminación y los tonos, ¿no?, de color que tiene la fotografía. Para que todo esto se entienda un poco mejor, yo voy a trabajar sobre un mapa de degradado de este tipo. Si queréis crear uno es bastante sencillo, es simplemente una capa nueva, transparente. Seleccionáis la herramienta de degradado, que es esta de aquí, y un punto inicial. Pulsamos Shift para que sea totalmente lineal y punto final sería este. Con este ejemplo, como tenemos todos los tonos, desde el negro puro, este valor de aquí, hasta el valor máximo de blanco, que es este, vamos a poder comprobar cómo funciona exactamente la capa de ajuste de niveles. Ya sabéis que se pueden sacar de múltiples formas, o bien con este iconito que tenemos aquí también, tenemos la opción de sacar niveles, o incluso con su icono dentro de la paleta de ajustes. Este iconito que viene aquí, niveles, tendríamos la paleta de niveles. Bueno, si sale este aviso en Photoshop, no os preocupéis, es simplemente que no está calculando exactamente lo que sería el histograma que incluye niveles. Simplemente hacemos clic y ya sí calcula con precisión cuáles son los distintos tonos de la imagen. Esta parte izquierda está indicando que la cantidad de negros, que es esta de aquí, es bastante alta, y la cantidad de blancos, que es esta de aquí, también es bastante alta, y todo este campo intermedio serían los medios tonos. Eso simplemente viendo estos iconitos que son negro, gris y blanco, os hacéis una idea de a qué hace mención la cantidad, ¿no? Esto sería un diagrama que hace mención a la cantidad de píxeles con los tonos negros, medios tonos y tonos blancos de la imagen. Una vez creada la capa de ajuste, Photoshop nos abre el panel de propiedades donde tenemos básicamente 4 apartados fundamentales. Uno serían los ajustes preestablecidos, es decir, ajustes automáticos en cuanto a configuración de niveles de la imagen. Podéis cambiar con los distintos modos que aparecen aquí, con modo más claro, aclarar sombras, son distintos modos de gestionar lo que sería la curva de niveles. Yo voy a dejar el modo automático, que es el que viene por defecto cuando instalamos la capa de ajuste, pero que sepáis que siempre hay disponibles en la mayoría de capas de ajustes una serie de ajustes preestablecidos. Para que veáis cómo funcionan con un poco más de detalle, voy a aplicar ajustes preestablecidos a esta fotografía, que es una fotografía de un interior más común, no es un degradado. Por ejemplo, si activo el modo más oscuro, veis que oscurece parte de la imagen, ya que ha tocado algunos de los controladores, lo ha deslizado hacia la derecha. O aumentar contraste, por ejemplo, acerca estos controladores al centro del histograma, de forma que se contrasta un poquito la fotografía. Veis el antes y el después. Si ya activo o desactivo la capa de ajuste, se ve muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, aumentar contraste 3. Junta mucho más estos niveles. Son una serie de ajustes: más claro, aclarar las sombras, medios tonos más brillantes. Bueno, son una serie de opciones que tiene ya preestablecidas con configuraciones guardadas previamente en cuanto a niveles. La segunda parte sería el histograma, este histograma de aquí, que bueno, tiene los valores de entrada. Ahora comentaré cómo funcionan. Esta parte que son los cuentagotas de punto negro, tonos medios y punto blanco. Para definir cuáles son los distintos tonos de nuestra imagen se usa puntualmente en algunos proyectos, veréis que es bastante sencillo. Y la última parte, que es esta inferior, esta banda que tenemos aquí, la cual son los valores de salida. ¿Vale? Se pueden cambiar gráficamente o numéricamente con estos valores que nos encontramos en estos cuadraditos, se pueden también modificar.
Dentro del histograma nos encontramos tres deslizadores. Tenemos el negro, que es este para los tonos negros, el gris medio para los medios y el blanco para los blancos, ¿no? No tiene ninguna complicación. La verdad es que los de Adobe hacen las cosas sencillas. Con estos deslizadores vamos a poder modificar tanto el punto negro como el punto de gris medio o el punto blanco, tanto gráficamente con este controlador como numéricamente introduciendo aquí algún valor también es posible. Si muevo el punto negro hacia la derecha, fijaros lo que pasa, se amplía esta zona negra. Le estoy diciendo a Photoshop que toda esta zona de aquí que tengo a la izquierda del histograma, a partir de este punto, a partir de esta línea hacia la izquierda, todo eso serían valores de tipo negro, ¿vale? Son estos de aquí. Estoy oscureciendo parte de la imagen ya que me estoy llevando muchísimos tonos que en origen no eran negros. Todos estos que tengo aquí, esos grises, pasan a ser negros. ¿Veis cómo puedo ir deslizando, moviendo y oscureciendo toda la fotografía, quitando tonos, los tonos originales, ¿no? Lo estoy convirtiendo, superponiendo con esta función y llevándolos a un tono totalmente negro con esta opción de aquí. Es como si estuviese empastando toda la imagen, ¿no? Eliminando toda esta información, todo esto que hay aquí que antes eran grises, han pasado a ser totalmente negros. Estoy eliminando muchísima información y consiguiendo como oscurecer parte de la imagen. Lo mismo pasaría con el deslizador blanco, este que tengo aquí. Si me lo llevo a la izquierda, voy modificando, ¿veis? Me lo desplazo toda esta parte desde el punto hacia la derecha del histograma pasa a ser un blanco puro. Estoy quemando la imagen en parte, toda esta parte de aquí. En origen tenía 255 tonos y me lo llevo a la izquierda. Desde el tono 187 hacia la derecha estoy convirtiendo toda la información en una información totalmente blanca, ¿no? Estoy aclarando toda la fotografía. Por lo tanto, para que lo entendamos mejor, lo que estamos consiguiendo es contrastar la imagen. Al deslizar estos dos controles, estamos potenciando los blancos y oscuros extremos en la fotografía y conseguimos un mayor contraste. Es decir, sería como utilizar la capa de brillo y contraste y subir este valor, ¿veis?, hacia la derecha o bajar el valor de contraste. Eso ya lo vimos en la lección de brillo y contraste. Pues sería una operación similar pero con niveles. Es decir, vamos a tener un mayor control ya que tenemos en este caso el deslizador negro y el blanco y puedo ir en una dirección o en otra. Yo puedo contrastar la imagen a partir de el acercamiento de esos dos controladores. De hecho, si yo le doy a un ajuste preestablecido de aumentar contraste, Photoshop lo que está haciendo es eso. Se está juntando el punto negro y el punto blanco del histograma. Vamos a dejar como estaba por defecto. Y el punto medio de la parte superior del panel de las propiedades de niveles, este punto que tengo aquí, lo que hace es aclarar o oscurecer, ¿veis? Estoy desplazando los medios tonos de la imagen hacia un lado o hacia otro. De esta forma consigo aclarar o oscurecer la fotografía. Igual que puedo contrastar, podría mover el histograma hacia un lado o hacia otro, oscureciendo o aclarando de forma general los medios tonos de la imagen. Cuidado con este deslizador porque funciona como a la inversa. Si os fijáis, yo me voy hacia los tonos oscuros que hemos dicho que eran estos de la izquierda y realmente lo que está haciendo es aclarar la imagen. Si me voy a la derecha, hacia los tonos claros, la oscurece. ¿Por qué? Porque este es el tono de gris medio, el 50% de gris. Si yo me lo llevo a la izquierda, por ejemplo, lo que está pasando es que toda esta información que hay aquí pasa a estar en los tonos más claros, más próximos a las iluminaciones del histograma. Entonces por eso se aclara cuando me voy a la izquierda. Realmente me estoy llevando el punto medio, el gris medio, y comprimiendo la zona de oscuros pasa a ser dentro del histograma mucho más pequeña, y aquí hacia la derecha pasaría igual. Estoy dando mayor prioridad a esos tonos oscuros de la imagen. En la parte inferior, en niveles de salida, nos está indicando que el punto negro de nuestra imagen, en la imagen final, en la que tenemos debajo, tiene un punto negro de nivel 0, que es el máximo en cuanto a negros, y de nivel blanco sería 255. Si yo bajo estos niveles, si yo bajo el negro, le estoy diciendo a Photoshop que este negro no es negro puro, sino que va a ser un gris que empieza en el valor de 15. Si yo lo exagero un poquito, me llevo el nivel máximo de negro al valor 42, es un gris que ya empieza a tener este tono. Estoy quitando el negro máximo de la fotografía. Y aquí, por ejemplo, podría quitar el blanco máximo llevándolo a un gris también, de forma que no haya un negro puro que empaste o un negro blanco que queme
o reviente las luces de la imagen, ¿no? Es una forma de quitar esos puntos máximos negros o blancos de la propia toma. En este ejemplo que tenemos aquí, que hay un punto que está quemado, esa luz, si yo bajo esta intensidad, eso está cogiendo un tono que ya no es blanco puro o este negro, es un negro puro. Si lo voy bajando, lo que consigo es un gris. ¿Veis? Va consiguiendo ese gris. Estoy quitando los niveles máximos o estoy desplazando el negro máximo de la imagen a tonos de gris, o el blanco pasaría igual, ¿no? Que aquí se ve muy bien con esos puntitos de luz. De esta forma estoy consiguiendo indicar a Photoshop mi blanco puro. No quiero que sea un blanco directo, que sea un gris, entonces desplazo aquí un poquito y estoy convirtiendo en grises esta parte de la imagen, ¿no? Eso se controla con estos niveles de salida, tanto para negros como para blancos. Aquí en algunas ocasiones vamos a poner unos valores no muy exagerados, un poquito desplazados, para conseguir ese efecto, ¿no?, de que no se queme la imagen o se empaste por alguno de los extremos del histograma. De esta forma podríamos conseguir, por ejemplo, donde habíamos visto en el ejemplo anterior que teníamos algunas zonas quemadas, negras puras, yo podría bajar un poco la intensidad del negro máximo, este de aquí, desplazar un poquito y recuperar algo de información de gris en esas zonas empastadas. Entonces, si os fijáis, lo que está pasando es que yo quito contraste. Al mover estos controladores estoy quitando contraste a la fotografía, igual que yo podía introducir contraste con estos valores de entrada que tengo aquí, que contrasto más la imagen, con los inferiores, los de salida. Si yo los aproximo, los controladores que tengo aquí, estoy quitando contraste, la foto es más plana, no tiene tanta intensidad en cuanto a los niveles de color. Es un método para quitar contraste, funcionaría a la inversa que los controladores que tenemos en la parte superior. Quedaros con la idea, pues, de que si tenemos una imagen muy contrastada, con niveles podríamos quitar contraste, y en el caso de que tuviésemos una imagen que entendamos que no está suficientemente contrastada, yo podría aumentar el contraste mediante el ajuste, la capa de ajuste de niveles, de forma bastante sencilla. En este apartado de la izquierda nos encontramos los cuentagotas. Tenemos el negro, el de tono medio, el punto de gris medio, y el cuentagotas blanco. Es un sistema que automatiza el proceso que estábamos viendo aquí de forma manual, en el cual nosotros podemos indicar a Photoshop qué tono de la imagen queremos que sea el tono negro, el máximo negro de la fotografía. Para ello simplemente seleccionáis aquí el cuentagotas y clic. Él establece que ese es el punto de negro de nuestra imagen. El punto blanco máximo, pues igual podemos buscar un punto que sea blanco en la fotografía, como por ejemplo este destello, podría ser el blanco, y le estamos diciendo de forma gráfica dónde queremos que se encuentren cada uno de esos puntos, y él ya ajusta el histograma según lo que le marquemos con los cuentagotas. También podemos elegir un punto de gris medio, es un poco más complicado, pero se podría marcar, si supiésemos cuál es el gris intermedio, el 50% de intensidad, marcar con este cuentagotas. Para que se entienda un poco mejor, voy a hacer el ejemplo con el degradado que tenía anteriormente. Vamos aquí a actualizar. Vale. Si yo cojo el cuentagotas y pincho en esta parte de aquí, en la negra, evidentemente no se va a notar el cambio, porque es una zona que ya era negra de por sí, es el punto máximo de negro. Sin embargo, fijaros lo que pasaría si yo cojo el cuentagotas negro y cojo un punto intermedio, ¿no? Este gris, que es oscuro, pero no es negro total de la imagen. Pincho aquí. Lo que hace el programa es entender que a partir de este negro hacia la izquierda, todo eso va a ser mi tono más oscuro en la fotografía. Y con el blanco pasaría igual. Si cojo un tono intermedio, ¿veis este de aquí? Aclara toda esa parte, entendiendo que desde este tono de gris, que era medio en origen, hacia la derecha lo demás será blanco. Es una forma gráfica o directa de establecer los distintos puntos que habíamos hecho anteriormente de forma manual, ¿no?, con el histograma de entrada y de salida. Básicamente lo que me está diciendo el programa con los cuentagotas es dónde tengo que posicionar estos puntos de aquí, que yo haría manualmente a través de la propia fotografía. Un truco interesante de niveles es si pulsamos la tecla Alt y en este iconito, en el primer deslizador que tenemos en el histograma, el que hace mención a los colores negros, fijaros, yo pulso Alt y me voy desplazando hacia la derecha, me va mostrando todos los niveles que yo tengo, en este caso negros puros, que son estos de aquí, y voy desplazándome. Lo que hace es que me muestra en la imagen, la previsualización, esos tonos negros que serían los que hay hacia la izquierda. Voy completando, ¿veis?, los distintos tonos de negros o de blancos. Aquí el blanco puro de esta imagen está aquí, ¿de acuerdo? El tono más claro. Si me voy deslizando hacia la izquierda, va completando con el resto de información que sea también clara,
para localizar cuáles son los puntos más negros o más claros de la imagen. Si lo veo en el degradado que tenía anteriormente, en este de aquí, pulso Alt, fijaros que me va mostrando, ¿veis? El degradado con los distintos tonos que incluyen el histograma este que tengo aquí hacia la izquierda, ¿no? O la zona blanca, que es esta de aquí, hacia la derecha. Yo puedo ir sabiendo cuáles son los tonos que están dentro de esta información que tengo aquí que estoy visualizando. Es un truco pulsando Alt, ALT del teclado, bastante fácil para localizar esos puntos negros o blancos de la imagen, ¿no? Estos que tengo aquí. Con eso ya sí podría y aplicar el cuentagotas en esa zona de la imagen. Con niveles también tenemos la posibilidad de trabajar en cada uno de los canales de la imagen, el RGB, ¿no? Yo podría trabajar solo con los tonos que son rojos, verdes o azules. Habitualmente lo que hacemos es trabajar con toda la gama tonal de la fotografía con el canal RGB, pero podéis actuar únicamente en los tonos, por ejemplo, azules. De esta forma estoy manipulando la cantidad de tonos que hay en cuanto a azules en la imagen. Esto es un procedimiento un poquito más avanzado. Más adelante en el curso, si necesitamos usar el ajuste de niveles en algún canal concreto, usaremos esta opción, que sepáis que está aquí. Es bastante, bueno, accesible, pero de momento usando el modo RGB vamos a poder conseguir contrastar cualquier imagen o aclarar o oscurecer la misma, ¿no? De forma bastante sencilla. Esta imagen, por ejemplo, que tiene un color un poco plano, yo creo, o a mi criterio, entiendo que necesita un poquito de contraste, y con todo lo que hemos aprendido vamos a aplicar una capa de ajuste de niveles. Este es el histograma de esta imagen. Fijaros que tonos oscuros tiene muy pocos, muy poca cantidad. Aquí en la parte izquierda de la imagen apenas hay componente con tonos de sombras, ¿no? Que sean más oscuros. La mayoría son medios tonos o iluminación. Espero que seáis capaces de poder ajustar el contraste de vuestras imágenes o aclarar o oscurecer, ¿veis? Aquí podríamos aclarar un poquito más o oscurecer y darle un poquito de intensidad a alguna de vuestras fotografías a través de niveles. El apartado que tenemos en la parte inferior, niveles de salida, se suele usar bastante menos ya que quita contraste, pero si queréis buscar una estética como más quemada puede ser útil quitar contrastes y cantidad de negros para conseguir este estilo más clarito, pero habitualmente vamos a estar siempre trabajando con la parte superior de niveles, principalmente para eso, para contrastar o para aclarar y oscurecer nuestra fotografía. Y para finalizar, para que los niveles no afecten al color, porque si os fijáis, al contrastar una imagen, ¿veis? Habitualmente el color coge intensidad, se satura todo mucho más. Habría que aplicar posteriormente una capa de ajuste de tono-saturación, es un poquito incómodo. Mi consejo es que siempre que apliquéis una capa de iluminación, como puede ser niveles o curvas, que lo veremos más adelante, o exposición, pongáis un modo de fusión que se llama luminosidad. Esto hace que los ajustes de iluminación no afecten tanto a los colores, van a afectar de forma mucho más sutil, activando el modo de fusión luminosidad, de forma que vais a poder manipular la iluminación de vuestra imagen o de los elementos que componen vuestra fotocomposición sin afectar demasiado a los colores, sin intensificar esas tonalidades. Bueno, hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente sesión del curso de Photoshop. Chao.